El alcohol está vinculado a más de 740,000 casos, 750,000 de casos de cáncer en solamente un año. Alcohol use has been linked to over 740,000, almost 750,000 cancer cases in just 1 year. El vínculo entre el tabaquismo, smoking, y el cáncer está bien documentado y es ampliamente conocido, pero el alcohol. Menos de 1 de cada 3 estadounidenses reconoce el alcohol como una causa de cáncer, dice una investigadora de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Eso es similar en otros países de altos ingresos y probablemente sea incluso más bajo en otras partes del mundo. The link between smoking and cancer is well documented and widely known, but alcohol? Fewer than 1 in 3 Americans recognize alcohol as a cause of cancer, said a researcher at the International Agency for Research on Cancer, the specialized cancer agency of the World Health Organization. That's similar in other high-income countries, and it's probably even lower in other parts of the world. Soy Juan Andrés, gracias por sintonizarnos y bienvenidos a Radio Labio. I'm Juan Andrés, thanks for tuning in and welcome to Radio Labio. Un nuevo estudio muestra cuán riesgo puede ser beber. Según un estudio de la edición del 13 de julio, al menos el 4% de los casos de cáncer de esófago, boca, laringe, colon, recto, hígado y mama diagnosticados recientemente en el mundo en el 2020, o un total de 741,300 personas pueden atribuirse al consumo del alcohol. Oncología. Los hombres representaron las 3/4 partes de los cánceres relacionados con el alcohol. De los 172,600 casos de cáncer relacionados con el alcohol diagnosticados en mujeres, la gran mayoría o 98,300 de esos casos fueron cáncer de mama. A new study shows just how much a risk drinking can be. At least 4% of the world's newly diagnosed cases of esophageal, mouth, larynx, colon, rectum, liver, and breast cancers in 2020, or a total of 741,300 people, can be attributed to drinking alcohol, according to a study in the July 13th edition of a medical report, explained that it accounted for 3/4 of alcohol-related cancers. Of the 172,600 alcohol-related cancer cases diagnosed in women, the vast majority, or 98,300, were breast cancer. Es la primera vez, explica este reporte, que la investigación ha cuantificado los riesgos de diferentes niveles de consumo de alcohol. Nuestro estudio destaca la contribución de incluso niveles relativamente bajos de alcohol al riesgo de nuevos casos de cáncer. ¿Cuál es la conexión? Hay algunas vías biológicas que conducen desde el consumo de alcohol hasta un diagnóstico de cáncer, según el estudio. El etanol, la forma de alcohol presente en la cerveza, el vino y el licor, se descompone para formar un carcígeno conocido llamado acetaldehído, que daña el ADN e interfiere con la capacidad de las células para reparar el daño.
It's the first time the report says that research has quantified the risks of different levels of drinking. The study highlights the contribution of even relatively low levels of alcohol to the risk of new cancers, said the report. What's the connection? There are a few biological pathways that lead from alcohol consumption to a cancer diagnosis, according to the study. Ethanol, the form of alcohol present in beer, wine, and liquor, breaks down to a form known carcinogen called acetaldehyde, which damages DNA and interferes with cells' ability to repair the damage. El alcohol también puede aumentar los niveles de hormonas, incluido el estrógeno. Las hormonas indican a las células que crezcan y se dividan. Con más división celular, hay más oportunidades para que se desarrolle el cáncer. El alcohol también reduce la capacidad del cuerpo para absorber ciertos nutrientes protectores del cáncer, incluidos las vitaminas A, C, D, E y el ácido fólico. Además, la combinación de beber y fumar podría aumentar indirectamente el riesgo de cáncer, ya que el alcohol actúa como una especie de solvente para los químicos cancerígenos del tabaco. Alcohol can also increase levels of hormones, including estrogen. Hormones signal cells to grow and divide. With more cell division, there are more opportunities for cancer to develop. Alcohol also reduces the body's ability to absorb certain cancer protective nutrients, including vitamins A, C, D, E, and folate. What's more, the combination of drinking and smoking might indirectly increase the risk of cancer, with alcohol acting as a kind of solvent for the carcinogenic chemicals in tobacco. Cuanto más bebe una persona mayor es la probabilidad del daño biológico. Para llegar a su estimación estadística, los investigadores analizaron 3 conjuntos de datos: estimaciones del consumo global del alcohol estimado, riesgos específicos de cáncer por el alcohol y estimaciones de la incidencia global de esos cánceres en el año 2020. The more a person drinks, the greater the likelihood of biological damage. To come up with their statistical estimate, researchers crunched 3 sets of data: estimated global alcohol consumption estimates, specific cancer risks from alcohol, and estimates of the global incidence of those cancers in the year 2020. Descubrieron que cuanto más alcohol bebe la gente, mayor es el riesgo de cáncer relacionado con el alcohol. Beber al menos 2 y hasta más de 6 tragos al día, definido como de riesgo para el consumo excesivo de alcohol, representaba el mayor riesgo de un cáncer en el futuro. Incluso el consumo moderado, 2 o menos tragos al día, representó aproximadamente el 14% o 103,000 casos de cánceres relacionados con el alcohol, según el estudio, y esto nada más es con 2 tragos diarios. They found the more alcohol people drink, the higher their risk of an alcohol-related cancer. Drinking at least 2 and as many as 6 alcoholic drinks a day, defined as risky to heavy drinking, pose the greatest risk of a future cancer. Even moderate drinking, to as few as 2 drinks a day, estimated for a 14%, or a total of 103,000 cases of alcohol-related cancers, according to the study. Los autores del estudio sugirieron que la cantidad de cánceres relacionados con el alcohol probablemente sea incluso mayor
que estas estimaciones. Eso se debe a que no incluimos a los ex bebedores en nuestro análisis principal, a pesar de que pueden tener un mayor riesgo de cáncer. En cambio, analizaron las estimaciones de los bebedores actuales a niveles nacional. También observaron solo los cánceres en los que se ha demostrado científicamente que el factor de riesgo aumenta con el consumo de alcohol. No incluyeron cánceres para los que la evidencia emergente sugiere que probablemente estén relacionados con el alcohol, como los cánceres del páncreas y el estómago. The study's authors suggest that the numbers of alcohol-related cancers are probably even higher than those estimates. That's because they didn't include former drinkers in their main analysis, even though they may have an increased risk of cancer. Instead, they looked at countrywide estimates of current drinkers. They also looked only at cancers where the risk factor has been scientifically shown to increase with alcohol use. They didn't include cancers for which emerging evidence suggests are likely linked to alcohol, such as pancreatic and stomach cancers. Cuando analizaron más a fondo sus datos, incorporando ex bebedores e incluyendo los dos cánceres posiblemente relacionados con el alcohol, las cifras aumentaron significativamente. Cuando hicimos el análisis y incluimos los cánceres de bebida, páncreas y de estómago anteriores, las cifras aumentaron a 925,000 cánceres relacionados con el alcohol. Eso es casi 1 millón de personas. Eso es 185,000 posibles cánceres más relacionados con el alcohol. Algunas de las proporciones más altas de cánceres relacionados con el alcohol se encontraron en Moldavia y Rumania. Pero los cambios recientes en la política fiscal que han aumentado el costo del alcohol en esos países han provocado una caída en las ventas de alcohol, y eso podría presagiar una reducción futura en los cánceres relacionados. When they further analyzed their data, incorporated former drinkers and including the two cancers possibly linked to alcohol, the numbers went up significantly. When they did the analysis and included former drinkers and pancreatic and stomach cancers, the numbers increased to 925,000 alcohol-related cancers. That's almost 1 million people. That's an additional 185,000 possible alcohol-related cancers. Some of the highest proportions of alcohol-related cancers were found in Moldova and Romania. But recent changes in taxing policy, which has increased the cost of alcohol in those countries, have caused a drop in alcohol sales, and that could foreshadow a future reduction in related cancers. Por otro lado, el crecimiento económico en lugares como China, India y Vietnam podría conducir a un mayor consumo de alcohol y cánceres relacionados en el futuro. Las tasas más bajas de cánceres relacionados con el alcohol en el mundo se encontraron en Arabia Saudita y Kuwait, donde las políticas religiosas aseguran tasas bajas de consumo de alcohol. Las tasas de consumo de alcohol son relativamente bajas en algunas partes de África, pero eso parece ser cambiando. Las tendencias en el consumo de alcohol muestran que el consumo de alcohol está aumentando en los países de África subsahariana. Predecimos que el número de casos de cáncer en África meridional aumentará en 2/3 durante los próximos 20 años, y en África Oriental los casos se duplicarán. On the other hand, economic growth in places like China, India, and Vietnam may lead to increased alcohol use and related cancers down the road. The lowest rates of alcohol-related cancers in the world were in Saudi Arabia and Kuwait,
where religious-based policies ensure lower rates of drinking. Drinking rates are relatively low in parts of Africa, but that seems to be changing. Drinking trends show that alcohol use is increasing in countries in sub-Saharan Africa, and they predict that the number of cases of cancer in southern Africa will increase by 2/3 over the next 20 years, and in eastern Africa, cases will double. Lo que eso significa es que las naciones en esas áreas de África deberían pensar ahora en estrategias para controlar el consumo de alcohol. Estas estrategias podrían incluir aumentar los impuestos sobre el alcohol y agregar etiquetas de advertencia de cáncer al alcohol similares a las advertencias que ahora se encuentran en los paquetes de cigarrillos. Si bien estas políticas públicas son efectivas y necesarias, dijo una profesora de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Yale, debemos ir más allá. Ella escribió un comentario en el periódico Oncology que acompaña el estudio del cáncer relacionado con el alcohol. Ella está de acuerdo con los autores en que los resultados son, en todo caso, una subestimación del impacto del alcohol en los casos. En otras palabras, se cree que es mucho más grande de lo que se está reportando y tiene sugerencias para reducir la carga de los cánceres relacionados con el alcohol que van más allá de la acción gubernamental. What that means is that nations in those areas of Africa should be thinking now about strategies to control drinking. Those strategies could include increasing taxes on alcohol and adding cancer warning labels to alcohol similar to those warnings on cigarette packages. While such public policies are effective and necessary, said a professor of medicine and public health at Yale University, we need to gather further information. She wrote a commentary in the oncology report accompanying the alcohol-related cancer study. She agrees with the authors that the results are, if anything, an understatement of the impact of alcohol on cancer cases, that it's likely that it's much, much greater. And she has suggested to reduce the burden of alcohol-related cancers to go beyond governmental actions. Soy médica, dijo ella, y como médica pienso en las cosas que puede decir individualmente a un paciente, uno por uno, para alentarlo a reducir su consumo de alcohol. Hay datos bastante buenos de que se puede hacer con las personas para reducir su consumo de alcohol con una breve información. Eso podría significar enseñar a los médicos de todo el mundo a hablar sobre el consumo de alcohol como una posible causa cuando un paciente se queja de problemas de sueño o de memoria o cuando tiene los primeros signos de una enfermedad hepática. Adaptas la información a las preocupaciones personales del paciente que tienes delante, dijo ella. I'm a doctor, she says, and as a physician, she thinks about the things she can say individually to a patient on a one-on-one basis to encourage them to reduce their drinking. There's a lot of data, pretty good data, that you can get people to decrease their alcohol consumption with brief motivational information, she says. That might mean teaching doctors around the world to talk about alcohol use as a possible cause when a patient complains of sleep or memory problems, or when they have the beginning signs of liver disease. You tailor the information to the personal concerns of the patient in front of you. El alcohol es algo serio en Latinoamérica. Yo monto este programa porque me concierne, me importa muchísimo mi cultura y yo sé que el control de alcohol, el minuto, es feo en los Estados Unidos, es desastroso en nuestros países latinos. Y uno de los más
que están sufriendo con el consumo del alcohol es mi querido México, donde del minuto que llega el sábado, el mediodía, desaparecen los maridos y no regresan a sus casas hasta que estén borrachos que no pueden ni caminar. Yo tengo una conocida, una amiga de familia que todavía se acuerda los días cuando ella abría la puerta de la casa a las 2, 3 de la madrugada y cuando abría la puerta, el marido que estaba recostado contra la puerta pegándole para que la abriera, se caía al piso y ella tenía que agarrarlo de las manos o de los pies y arrastrarlo y dejarlo en el piso que se quedara tirado ahí hasta la mañana siguiente. Esto no es un caso de a vez en cuando. Esto pasa mucho en hogares latinos. Es horrible. The alcohol consumption problem is a very serious situation. It's a very serious situation in the United States. It's horrible in Latin America. And one of the countries that suffers the most because of alcohol consumption is a country that I love, and that's Mexico. From the minute the weekend begins, a lot of husbands disappear and get totally plastered and don't come home until they can barely walk. And if you drive the freeways on the weekends, you can see them zigzagging on the roads. It's unbelievable. We have a personal friend who of the family that talks about when she remembers that her husband would be knocking on the door at 2 or 3 o'clock in the morning on a Saturday because he'd disappear from Friday after work with his friends. And when she opened the door, while he was reclining against it and banging on the door so she could open, because he couldn't open the door because fumbling with his keys, he would fall on the floor when she opened the door. And she'd have to grab his hand or his leg, depending on how he fell, and actually drag him into the living room and leave him on the floor so he could sleep it out on the floor. It's a very serious problem in Latin America, and I sincerely hope that a program like this will help people understand that the damage that they're doing. Espero que un programa como este ayude a las personas que entiendan lo serio que es esto. Soy Juan Andrés. Nos puedes encontrar en el internet donde se escucha nuestros podcasts. Solo pregúntale a Google Radio Labio y aparecerá varios sitios que puedes escoger. I'm Juan Andrés. You can find us on the internet where all you have to say is Radio Labio on Google, and there will be a number of sites that show up and you can pick which one you want to listen to our programs on. De parte mía y mi colega Iván Encinas, tanto como del gerente de Radio Labio y compañero al aire Francisco Maldonado, gracias por escuchar on my behalf, as well as my colleague Iván Encinas and our manager and fellow on-air personality, Francisco Maldonado. Thank you for listening, and we'll see you next time. Hasta la próxima.